de leyes, por Dr. Miguel Macías Hurtado. Todo hombre es en sí mismo varios hombres, o, con más precisión, capaz de desarrollar diversas actividades y pasar por estados de conciencia contradictorios sin dejar de ser algo concreto y unitario. Leonidas Ortega Moreira fue cruzado del catolicismo, maestro universitario, abogado sobresaliente, forjador de una universidad y también de un gran banco comercial e inspirador de un importante grupo económico y ante todo y por sobre todo organizador de una familia modelo. En su interior había forzosidad creadora de obras. Por esto, más que a la muerte, creo temía a una vejez inactiva, con pérdida de esa inteligencia y laborosidad que le había acompañado toda la vida. Alto de cuerpo, ancho de espaldas, afable en el gesto, ameno en la conversación y tenaz en sus propósitos, traslucía inagotable vitalidad. Era de la estirpe de los que dominaron el mar océano y conquistaron para la cruz este magnífico continente nuestro. Se percibía en él ese natural imperio de que habla Baltasar Gracián, al referirse a hombres singulares. Comenzó mi amistad con Leonidas cuando al final de los años 40 asistí a su cátedra de sociología en la Universidad de Guayaquil, pero lo conocí desde mi niñez, debido a que las casas de nuestros mayores distaban 100 metros, en la guayaquileña calle Aguirre, donde diariamente lo veía, acompañado su padre, el doctor Secundino. Saludar con mis familiares era entonces Guayaquil, una ciudad pequeña. Me atrajo la claridad y sencillez de sus lecciones. Gozaba al enseñar. Le entusiasmaba la teoría de los reflejos cíclicos de la historia, predicada por Juan Bautista Vico, mediante la cual éste explica el desarrollo de la sociedad humana a través de 3 etapas que llama Edad de los dioses, Edad de los héroes y Edad de los hombres. Según el maestro italiano, terminaba la última frase en la que se produce la dedicatoria por debilitamiento de las energías vitales, corrupción y relajamiento moral. La sociedad se salva de la disolución debido a que por un proceso natural vuelve a recomenzar el indicado ciclo. A tal repetición purificadora la llama ley de Corsé y Recosé. Pues bien, esta doctrina optimista tenía que seducir, como sedujo a un varón predispuesto por su temperamento, a sojuzgar el futuro, dándole la base intelectual para una cosmovisión llena de esperanza. Pasaron varios meses y me correspondió concurrir a las clases de Derecho Civil sobre obligaciones y contratos. Ahí encontré nuevamente a Leonidas, quien recién había tomado la responsabilidad de dictar esta materia. Observé que estaba a sus anchas. Le encantaba el derecho patrimonial. Siempre confió en los inmuebles como inversión prudente y ahora tenía la oportunidad de profundizar en los principios filosóficos y jurídicos que justifican la propiedad y reglamentan su disposición, uso y goce. Conocía que la ética de la propiedad había evolucionado del respetarás los bienes del prójimo a la búsqueda de un mejor reparto de bienes, y por ese camino al conocimiento de la propiedad que tenga función social. Estaba al corriente que las nuevas leyes no tienen solamente el propósito de prohibir ciertos contratos o ciertas cláusulas, sino también reglar las condiciones de contratación, creando así un nuevo dominio del orden público, un orden económico. Como advierten Ripert y Boulanger,
Acostumbrado desde muchacho al esfuerzo, no había disfrutado del ocio ni conocido la indolencia de los jóvenes, a la par que preparaba sus lecciones con la ayuda, en otras, de las enseñanzas de Laurent y de Molombe. Aprendía de memoria el texto del Código Civil francés, descifrando cada palabra con un diccionario bilingüe. Le agradaba cerrar periodos con un aforismo latino, dicho en latín, o una breve frase de autor francés que recordaba en francés. Su método de enseñanza era el exegético, siguiendo la línea de los tratadistas franceses. La lectura de los clásicos comentadores del Código de Napoleón lo imbuyó de un santo respeto por la letra de la ley. Decía que cada palabra empleada por el legislador tenía el valor de una piedra preciosa, engarzada en una alhaja. Los elementos gramatical, lógico e histórico en su concepto permitían siempre una correcta interpretación de la ley. Era pues partidario del método tradicional. La interpretación habida cuenta del fin de la norma, sin violentar el sentido literal, por la que abogó. Fin que es genérico en cuanto resuelve en justicia el caso, según lo impone el bien común y específico. En cuanto se inquiere dentro del total ordenamiento jurídico la razón y objeto del precepto, no gozaba de su confianza. Y esta diferencia de valorizaciones se explica no solo porque cada persona tiene su propio juicio, sino porque el semblante de la vida cambia con las generaciones. En tiempos en que se habla del catedrático a tiempo completo como arquetipo del maestro universitario, Leonidas probó que un letrado con práctica exitosa puede ser también un buen profesor, y tal vez un mejor formador de profesionales dado su constante contacto con la áspera realidad de los juicios. Formas procesales por las cuales se reclaman los derechos en combate con contradictores de los que se pretende y de los trámites administrativos. Lo vi pelear con gallardía en un asunto perteneciente al derecho de familia con el doctor Esteban Amador Vaquerizo y con el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río. En otro relacionado con contratos, ambos civilistas de nombre y renombre en el foro ecuatoriano. Y mi testimonio es muy válido porque ambos contribuyeron decisivamente a mi formación profesional. Cuando obtuve el título de doctor en jurisprudencia, las circunstancias me privaron de la plática habitual con el profesor y amigo. Pero 1 o 2 años después de la fundación de la Universidad Católica de Guayaquil, fui enaltecido con la visita que me hicieron en mi estudio profesional. Leonidas, entonces rector, y el doctor Héctor Romero Menéndez, decano de la Facultad de Jurisprudencia, con el objeto de hacerme saber que había sido seleccionado para ejercer la cátedra de Derecho Civil y además que estaba planeado confiarme posteriormente la de Derecho Mercantil, que hasta hoy ejerzo. Esta posición y más tarde la de decano de la facultad me colocó como testigo excepcional de los esfuerzos de mi ex profesor y siempre amigo, en bien de la Universidad Católica. Pero Leonidas no solamente fue un distinguidísimo catedrático y un defensor ilustrado y tenaz, también sintió la necesidad de promover una verdadera unión de la orden de abogados y al mismo tiempo de cuidar la ética en la actividad de sus miembros. Por eso, organizó el Colegio de Abogados de Guayaquil,
y creó en sus estatutos la comisión disciplinaria conocida con el apelativo Tribunal de Honor. Pocas personas hubo o hay tan orgullosas de su profesión como lo fue él. Creía que la variedad de materias que debe estudiar una persona para graduarse de abogado daba al letrado un conocimiento de los seres humanos, de la organización social y de los negocios que le permitían desplazarse con elegancia entre las más diversas actividades. Sostenía que aquel podía desenvolverse fácilmente como hombre de Estado, ejecutivo de una compañía comercial o banquero, además de como asesor jurídico. Por eso, de sus 8 hijos, mujeres y hombres, 7 obtuvieron el título de abogado, y vale mencionar que sus 2 hijas se casaron también con abogados. Por su parte, él contrajo matrimonio con Aidita Trujillo Calixto, hija de un prominente abogado, el doctor José Trujillo, notable orador parlamentario y profesor de filosofía del derecho en la estatal y en la católica de Guayaquil. Al recorrer los discursos de Leonidas, pronunciados en momentos solemnes, se tropieza constantemente con un trozo del filósofo alemán Manuel Kant sobre el deber como impulso de la actividad humana. Baste como prueba el siguiente párrafo, transcrito del que leyó al inaugurar el curso universitario en 1967. Que la vida del hombre es cúmulo de deberes ya fue expresado con referencia a uno de los más insignes filósofos de la edad moderna, en las páginas de Ariel, del inmortal Rodó, donde leemos: cuando la severidad estoica de Kant inspira, simbolizando el espíritu de su ética, las austeras palabras, dormían y soñé que la vida era belleza, desperté y advertí que ella es deber. Desconoce que, si el deber es la realidad suprema, en ella puede hallar realidad el objeto de su sueño, porque la conciencia del deber le dará con la visión clara de lo bueno, la complacencia de lo hermoso. Solo que para mí la complacencia y felicidad surge no de la simple conciencia del deber, sino de la conciencia de haberlo cumplido. Para comprender a Leonidas, es necesario aceptar previamente que su actividad era provocada por el cumplimiento de lo que se consideraba su deber. Podrá sorprender que un católico ortodoxo se guíe por la moral de Kant, pues el redactor de la Crítica de la Razón Pura entra sin reservas al análisis de las pruebas sobre la existencia de Dios, pero hay que recordar que en la Crítica de la Razón Práctica, el mismo filósofo se deja llevar por el corazón y acepta la existencia de Dios, autor de la moral. Sin darnos cuenta, nos hallamos instalados en una red de existencias que se cruzan y entrecruzan. Por esto he tenido que recordar mi propia vida para entregar al lector perfiles de una que se entrelazó con la mía. Al otear la vida de Leonidas Ortega Moreira, hemos visto destacarse luminosamente ciertos rasgos: el activismo y la responsabilidad como imperativo. Existir era para él hacer y cumplir con el deber. Puede descansar tranquilo quien desarrolló tan estimulante programa de vida. Como pregona Machado: los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques sonad, emudeced, campanas.